Mi nombre es Fabián Steven López Cuásquez, pertenezco al grupo 10 de lectoescritura. Mi carrera es Ciencias de la Computación y voy en el primer semestre. Bueno, el tema que hoy les voy a explicar es cómo afectó la crisis del coronavirus a la economía de Colombia. Bueno, la razón por la cual escogí este tema fue por cómo esta crisis afectó el rendimiento de la economía en Colombia y cómo esto afectó a muchos de los bolsillos familiares económicamente, porque muchos ciudadanos se sintieron afectados por esta pandemia ejercida por el coronavirus. Bueno, los temas que vamos a mirar más adelante serían el epígrafe, la tesis, los argumentos, los contraargumentos, conclusiones y al final las referencias de texto. Bueno, este es el epígrafe. El coronavirus, como muy bien sabemos, ha provocado más de 30.000 muertes en todo el mundo y que cada día se van aumentando muchas más. En comparación a diferentes crisis que han pasado en años anteriores, esta es una de las crisis más relevantes que ha llamado la atención porque en estas ejerce una crisis económica que trajo el coronavirus. Bueno, dándose así una baja a la bolsa de valores y dejando como efecto el bolsillo económico familiar y causando una pausa al rendimiento económico del país o de los diferentes países, dándose así una quiebra económica en los diferentes países. También esto trae como consecuencia eh, una, un aumento de desempleo en diferentes países. Bueno, la tesis. El coronavirus, como muchos sabemos, ha traído un efecto o demasiados efectos, pero principalmente ha afectado la economía. Durante estos últimos días, los gobiernos han tomado medidas extremas en las cuales han decidido cerrar muchos edificios públicos, empresas, han decidido cerrar el comercio y esto se da a que los mercados de valores y la economía, en fin, ha estado disminuyendo gracias a que estos gobiernos han cerrado muchos lugares para que así el virus, la pandemia, no se siga ejerciendo a las demás personas, para que esto no se genere mucho más contagiados de lo normal, para que así en poco tiempo se pueda conseguir una cura y que esto pueda parar. Bueno, también sabemos que esto ha incluido mucho desempleo en Colombia, porque como se cierran las empresas, pueden ser empresas medianas, pequeñas, comercios pequeños, mercados pequeños. Esto se está cerrando, lo cual da una tasa de desempleo, dándose así que la pandemia reduzca la economía en un 0,9% durante el 2020, en la cual esto debería de haber incrementado un 2,5% previamente lo establecido por la ONU, ya que esto se venía a ver, pero no contábamos que este año íbamos a recibir una amenaza o un virus, el cual también muchas personas llaman el año del virus, ya que fue una gran sorpresa que se sucedió. Bueno, en los argumentos tenemos como primer argumento cómo actúa el país frente a la crisis que trae el coronavirus. Como segundo argumento tendríamos la escala de desempleo que trajo el coronavirus. Y como tercer argumento tendríamos el coronavirus puede reducir la economía mundial. Bueno, ¿cómo actúa el país frente a la crisis que trae el coronavirus? Bueno, el país ha decidido tomar algunas de las siguientes medidas de prevención contra la pandemia, para que así no siga creciendo.
Como primero, tenemos el aislamiento domiciliario voluntario de personas enfermas. ¿Qué quiere decir así? Esto, que las personas que contengan el coronavirus serán totalmente aisladas porque con una persona que contenga el coronavirus y se acerque a otra persona, no tan solo con el contacto, sino que al hablar o en el ambiente ya estaría siendo contagiada la persona. Como segundo, tenemos la cuarentena domiciliaria voluntaria de los miembros de la familia expuestos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en un núcleo familiar alguien del núcleo familiar está contagiado, toda esa familia ya va a estar contagiada, porque sea como sea, pudieron haber tenido contacto. ¿Y qué quiere decir esto? Que si un núcleo familiar está contagiado, esto quiere decir que puede seguir dispersándose entre todo el barrio, no solo entre ellos, ya que entre más personas estén contagiadas, más aumento de contagio va a haber en la zona donde ellos estén. Como tercero tenemos el distanciamiento social. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a cerrar lugares sociales, lugares públicos, donde inclusive se van a incluir las escuelas, los colegios, reuniones, lugares de trabajo, donde las personas están en grupo o donde hay un grupo de personas las cuales pueden estar contagiadas o con una sola persona que esté contagiada ya puede contagiar a todo el grupo. Como cuarto, tenemos medidas ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobiernos van a limpiar o hacer rutinas de limpieza a los lugares públicos de las superficies, por ejemplo, parques, colegios, también pueden ser trabajos o los mercados. Todos esos lugares son lugares públicos donde mucha gente puede estar contagiada. La escala de desempleo que trajo el coronavirus. Bueno, el coronavirus, como sabemos, trajo una tasa de desempleo súper alta y con esto trajo muchos problemas a la crisis económica, la cual bajó el rendimiento económicamente de los países, generándose así los desempleos. El desempleo de Colombia actualmente es de una tasa del 16,2 millones de personas, las cuales no están laborando ni buscando trabajo. Pero mientras hay un 9,8 millones que se mantienen en el mercado laboral, o sea que estas personas todavía se encuentran trabajando. El impacto del desempleo quiere decir que está cerrando empresas, pueden ser, o sea, no quiere decir que sean empresas grandes, sino que sobre todo las empresas pequeñas o medianas, como por ejemplo un supermercado, un fruver, cosas pequeñitas, las cuales se sostenían de las personas las cuales visitaban esos locales. Un experto en economía afirma que tenemos que reabrir la economía con los riesgos de salud pública que esto aplica el gobierno. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el experto dice que la economía está bajando mucho al país, ya que los países con más economía pueden generar más empleo, más trabajo, y así las personas pueden tener pues unos recursos económicos donde estos puedan mantener a sus familias. Pero el problema es que si reabrimos otra vez la economía, los trabajos, las empresas, las reabrimos, las personas seguirán contagiándose más y más, porque así usemos respectivamente los riesgos de salud que el gobierno nos dice que utilicemos. Esto no nos evita de que no nos podamos contagiar, ya que dicen que con tan solo una persona esté contagiada y nosotros acercarnos a ella, ya podemos estar contagiados. Con el simple hecho de eso, o sea, no se podría abrir lugares públicos como por ejemplo empresas o supermercados,
o tiendas, hasta la misma tienda podría ser, la tienda de tu vecino podría estar contagiada. ¿El coronavirus puede reducir la economía mundial? Bueno, la pandemia del coronavirus ha ocasionado mucho que la economía mundial se reduzca hasta en un 0,9% durante el 2020, en lo cual la ONU había declarado que esta vez la economía iba a crecer hasta un 2,5%, lo cual se preveía venir. Pero el Departamento de Asuntos Económicos ha dicho que este año ese porcentaje que se preveía ha disminuido, lo cual en muchos casos dicen que esta crisis económica se parece mucho a la crisis financiera que ocurrió en el 2009, la cual fue de un 1,7% que disminuyó ese año. Entonces, a ese mismo tiempo advierten que se podría producir una mayor disminución de producción global en caso de que las restricciones económicas se extiendan hasta el tercer trimestre del año actual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hasta podríamos nosotros este año reducir más del 1,7% en la economía, lo cual traería muchas consecuencias a los diferentes países o a todo el mundo. Conclusiones. Colombia decidió tomar unas medidas extremas dando como principal atención la salud de sus ciudadanos antes de seguir con el progreso para aumentar la economía. Bueno, la escala de desempleo aumentó demasiado comparada a la del anterior año, la cual era de un 12,6 millones de personas, en la cual ahora actualmente es una tasa de 16,8 millones de personas. Este año la economía mundial puede llegar a compararse a las crisis anteriores, inclusive con la crisis del 2009, la cual fue una crisis que afectó a todo el mundo y una de las más importantes y reconocidas. La pandemia del coronavirus también trajo positivos buenos y positivos malos. O sea, en el lado positivo podríamos decir que en todo el mundo se miraba que las empresas, los ciudadanos, las personas, todos estaban haciendo que el mundo se destruyera poco a poco, que hubieran muchos animales en extinción, que los mares se secaran, que hubieran sequías. Pero en el lado negativo está la economía, ya que hay mucha gente desempleada, hay personas que no tienen ni de dónde sostener a su familia, hay gente que muere de hambre, hay muchas cosas negativas que podríamos decir que trajo esta pandemia. Los gobiernos también han decidido parar la producción y dar algunos bonos solidarios a las personas que más lo necesitaban. Como lo dije anteriormente, este coronavirus trajo mucho desempleo, ya que pararon mucho la economía de todos los países, o pararon la economía en todo el mundo, mejor dicho. Entonces estos gobiernos lo que hacen es dar bonos solidarios y ayudar a las personas que más lo necesitan. Aquí tenemos las referencias de texto donde nosotros sacamos toda la información de todo este ensayo. Bueno, eso es todo lo que te tenía que resumir lo que pasó en esta pandemia, ya que esta pandemia trajo una de las crisis económicas más grandes o similares a las anteriores que había habido hace anteriores años. Pero lo más importante en todo esto es de que los gobiernos siempre han estado pendientes de que esta pandemia no se siga dispersando a los diferentes países, o que este contagio se disminuya cada vez más y que la economía de los países puedan seguir creciendo más y más, para así poder lograr ese 2,5% que se preveía aumentar en todo el mundo.